Para nadie no es un secreto que nosotros los seres humanos somos seres relacionales. Vivimos en relación los unos con los otros, ¿verdad que sí? Y nacemos en una familia y nos criamos ahí y pertenecemos a una comunidad y a una región o un país, vamos a un colegio, vamos a un centro de estudio, nos relacionamos en el trabajo y en nuestra vida constantemente está llena de relaciones humanas. Y la realidad es que el relacionarnos los unos a los otros no siempre es algo bueno y deseable, sino que es una necesidad emocional que nosotros tenemos a alguien que nosotros tenemos. Alguien dijo que la soledad puede ser fatal como el cáncer. Yo sé que la soledad a veces es muy difícil. Y hay algo de cierto en esto. Pero la palabra de Dios está plegada de principios y de cómo relacionarnos con Dios primero que todo y luego con los seres humanos, los unos con los otros, ¿verdad que sí? De hecho, yo llamaría la palabra de Dios el manual de las relaciones humanas por excelencia, ¿verdad que sí? Dios que nos conoce mejor a nosotros, que nos da la forma de relacionarnos con gozo, los unos con los otros, pero es cuando seguimos sus principios. Si usted y yo seguimos los principios del Señor, de Dios, seguro que tenemos relaciones con gozo y serán relaciones muy bien. Pero cuando no seguimos los principios, son relaciones dañadas y estructuradas, que solamente las puede sanar la palabra de Dios. Por eso dice que es por excelencia la que tiene la restauración para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe a dónde nos va a llevar esto? A Filemón. ¿Ustedes han leído alguna vez la epístola de Filemón? ¿La han estudiado? En Filemón hay algo muy importante, demasiado importante. Es relación con restaurar una relación que fue rota y estructurada y que hubo un intermediario y que solamente por la palabra de Dios esta relación fue arreglada. Así es que, hermanos, quiero que usted y yo vayamos a Filemón. Filemón es solamente un capítulo de la Biblia. Así es que lo vamos a leer. Ok. Pero antes de que vayamos a esta epístola, está en hebreo, está antes de Hebreos. Tito, Filemón, Hebreos. Antes de que vayamos a Filemón, quiero decirles algo. En esta epístola está Filemón y también está Onésimo. Filemón es el amo de Onésimo. Es un pequeño resumen antes de empezar ahí. Onésimo es esclavo de Filemón y Onésimo se escapa, se va de la casa de Filemón, donde él vive como esclavo. No sabemos si cuando él se fue también robó. Parece que él también le robó a su amo, pero él se fue y lo único que él quería era llegar a un sitio donde nadie lo reconociera. Y así fue. Pero hay algo muy importante aquí. En esta epístola hay un mediador que es consagrado y que solamente él pudo ser un mediador para restaurar esta relación que estaba dañada. Vamos a empezar, hermanos. Yo quisiera que cada uno leyera uno a uno, los que tienen Biblia.
Quisiera empezar por la hermana profeta leyendo el primer versículo de Filemón. Léelo duro. Ese fue el primero. Por favor, hermano Ronnie, el segundo. A la amada hermana Apia y al hijo nuestro compañero de milicia, de la iglesia que está en tu casa. El 3, hermana Julia. Gracias y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cuarto. Bueno, vamos a detenernos aquí primero. Aquí Pablo está expresando a Filemón. Le está expresando que la gracia del Señor está con él. Y también con parece que la señora que hablan aquí parece que también era su esposa, según estuve investigando. Y esta carta es una carta, yo dije que era una carta personal, pero después dije que no era personal porque esta carta fue escrita también con Timoteo y fue mandada, o sea, para mí no es personal. Así es que vamos a ir al versículo 4, el amor y la fe de Filemón. El versículo 4, María. El 5, hermana Hilaria. Tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todos los santos. El 6, hermana Sandra. Para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en nosotros en Cristo Jesús. El 7, hermano Steven. Que tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, y que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Amén. Ahí estamos hablando, Pablo le habla a Filemón, le habla del amor y la fe de él. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por acordarme de ti en mis oraciones. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que siempre él estaba orando por Filemón. Porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Que él hacía la obra y él amaba a todos sus hermanos. Y pido a Dios que tú, que compartes nuestra fe, llegues a entender bien todas las bendiciones que tenemos por Cristo Jesús. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que gracias a ti, hermano, el corazón de los creyentes ha sido consolado. Él aquí le habla de que él está haciendo la obra, de que él consuela a sus hermanos, de que él entiende a sus hermanos, de que la gracia de Cristo está en él. Pero ¿por qué le está hablando todo esto a Filemón? Porque él le quiere pedir un favor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de Onésimo. Ustedes saben que Onésimo quiere decir útil. Él quiere pedirle un favor a Filemón, pero ese favor no va a ser, o sea, no es fácil. Porque, hermanos, en el tiempo de ellos, cuando un esclavo se volaba, o sea, se iba de su amo, era muy difícil para él volver, porque en ese tiempo la pena era la pena capital, o sea, los mataban, era su vida. Y si robaban, era peor. Entonces no era tan fácil. Por eso Pablo primero le habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le habla del amor, de cómo es Él con todos sus hermanos, para poder pedir este favor. Entonces ahorita vamos a ir a lo que dice Pablo. Pablo pide un favor para el esclavo Onésimo. Vamos a seguir con el versículo 8, hermana Jocelyn.
Sí. Dice, por lo cual, aunque tengo muchas libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Sí, aquí dice, por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debe de hacer. Él podía ordenarle que lo recibiera, o sea, que hiciera lo que él le mandaba hacer, pero Pablo no quería eso. Vamos a ir al 9, hermana. Sí, obviamente. Por causa de amor, mitad más bien suplicado, siendo Pablo de manera mitad. Un hombre de edad, además un prisionero de Cristo Jesús. Aquí dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor, yo Pablo ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús. O sea, aquí humildemente Pablo se lo está pidiendo a él. El 10, hermana María, el 10. Que es el fruto de nutrición. Aquí dice, te pido por favor para Onésimo, que ha llegado a ser mi hijo espiritual en la cárcel. Nosotros sabemos, yo le estaba diciendo ahora que Onésimo se fue, o sea, él se fue de ahí donde estaba con su amo, pero cuando él se va, dice que caminó, o sea, como 1000 kilómetros para llegar a Roma, y llegó a Roma. Entonces cuando él llegó a Roma, ¿qué pasó ahí? Ahí había mucha gente, nadie. ¿Quién quién iba a poder saber que él era un esclavo o quién lo iba a reconocer? Nadie, había mucha gente de todos los lugares, por eso él fue para allá. Pero entonces dice que ahí fue donde él conoció a Pablo. Hago un énfasis aquí porque dice que cuando él conoció a Pablo, lo vio, Pablo estaba encadenado. Y cuando lo vio encadenado, dijo, estaba yo estudiándolo, dijo que como que él estaba encadenado y él era libre, porque Pablo estaba predicando de que él era libre en Cristo Jesús, pero él decía, él es libre en Cristo Jesús y mira las cadenas que tiene, y yo soy un esclavo en tantas cosas. Cuando él estaba en Roma, para él fue muy difícil antes de encontrar a Pablo, porque él cuando estaba con su amo, él tenía su comida, tenía todo, y allá para él fue muy difícil, pero cuando encontró a Pablo y encontró también a Jesús, para él fue un cambio, fue algo tan hermoso para él, porque su vida cambió por todo y en todo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué le dice Pablo a Filemón? Le está rogando en humildad, le está diciendo que lo reciba, porque él también es un hijo de Dios, porque él también recibió el evangelio, porque él llegó a Cristo. Así es que vamos al versículo 11. Recuerden, antes de leerlo, recuerden que Onésimo significa útil. ¿Qué le está diciendo aquí? Que cuando él era un esclavo, le fue inútil, porque él no fue un esclavo bueno. Pero, ¿qué le está diciendo? Que ahorita recibió a Cristo Jesús, ¿y qué es? Que ahorita le puede ser útil a él, y también le es útil a Pablo. Vamos a ir al 12. Mire lo bonito que le dice acá. El 12, hermano César, como usted llegó, vamos a leer el 12. Estamos en Filemón, la epístola de Filemón, que solamente es un capítulo. Está ahí. Pero no importa, todos lo están leyendo. El cual te vuelvo a enviar, tú puedes recibirlo como a mí, como a mis entrañas. ¿Qué le está diciendo aquí? Que lo reciba como si lo recibiera a él mismo. Entonces es algo tan hermoso. Primero se lo pide en humildad y luego le dice, recíbelo como a mí mismo,
como si yo es el que llegara a tu casa, recíbelo. Entonces, ¿qué es lo más hermoso aquí? De que Pablo está pidiendo en humildad a Filemón, después de que Onésimo hizo algo tan grave, pidiéndole que lo reciba como a un hermano en Cristo, porque después aquí lo seguimos leyendo. Vamos, ¿en dónde vamos? Vamos al 13. Vamos al 13. ¿Quién va a leer el 13? Bueno, sigamos, vamos aquí, hermana Julia, el 13. Yo quisiera tenerlos conmigo para que en el lugar puro me sirva de instrucciones por causa del Evangelio. ¿Qué le está diciendo aquí? Se lo mandó, pero luego le dice que él quisiera que se quedara con él. Vamos para terminar aquí y entender esto, vamos al 14. No he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. ¿Qué le está diciendo aquí? Que lo que él quiere es que sea su voluntad, que sea su deseo, de que, o sea, no que, porque Pablo quería que se quedara con él, pero él dice, no lo quiero hacer como yo quiero que sea tu voluntad, si él vuelve a mí. Pero solamente es por tu voluntad, no por la mía. No lo está forzando a hacerlo, no le está obligando. Vamos a ir al 15. ¿Quién lo lee? Por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. ¿Qué le está diciendo aquí? Mire, Onésimo se fue. Sí, él hizo mal. Pero, ¿qué pasó con Onésimo? Cuando él llegó allá y conoció a Pablo, ¿qué conoció él? El Evangelio, conoció a Jesús. ¿Qué le está diciendo aquí? Él se apartó de él porque pues él en ese tiempo no era un buen esclavo, no le era útil. Pero ahorita le puede ser útil. ¿Por qué? Porque él conoció a Jesús. ¿Y por qué más? Porque al conocer la palabra de Dios, él vuelve diferente. Ya no es el mismo. Vamos a ir al 16. Que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y miren lo que le está diciendo aquí. Vamos otra vez al 15. Le está diciendo que Onésimo se había apartado de él por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque Onésimo viene diferente, ya no es el mismo. Hay un cambio en él, ya está en el amor del Señor. Él no es la misma persona que se fue de él. Por eso le está pidiendo este favor. Y también le está diciendo que no lo tome como a un esclavo, que lo tome como a su hermano en Cristo. Hermanos, hay veces que nosotros no entendemos. Muchos de nosotros tenemos relaciones que están mal, que están, ¿cómo les digo? No sé cómo decirles esa palabra. Están fracturadas, dañadas entre nosotros. Y eso no está bien. ¿Saben por qué? Porque el apóstol de Cristo se tiene que ver. ¿Por qué? Por el amor entre hermanos, por el perdón y por todo. ¿Qué dice San Juan 13:34? ¿Qué dice? Creo que es, no, San Juan 13:35. ¿Qué dice? Un apóstol que debe reflejar. Si Onésimo y Filemón tenían un problema, se debería de arreglar, porque los dos tenían la palabra del Señor, los dos se habían entregado a Cristo, los dos conocían que el perdón era muy importante. ¿Y qué dice San Juan 13:35? ¿Qué dice, hermana Julia? Que ustedes
son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces, ¿qué está diciendo? El mundo nos conocerá a nosotros. Si realmente nos amamos, seremos los discípulos de Cristo. Si realmente nos perdonamos. Porque a veces, hermanos, cuando hay una relación dañada, muchas veces nosotros no queremos perdonar. Es muy difícil. Yo sé que a veces es muy difícil cuando te hacen daño a ti, ir a pedir perdón. Pero hermanos, así no te hagan daño a ti o te lo hagan, tú debes de arreglar esa relación dañada. Porque ¿saben qué? Eso no es una opción para los cristianos. Para los cristianos es una obligación. Una obligación de que seamos restaurados los unos con los otros, de que arreglemos todas estas cosas. Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra y usted y yo queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? ¿Y vamos a ir así? No. Y yo sé que en muchos de nosotros hay problemas, yo lo sé. Problemas que no se han arreglado y debíamos de pensar y pararnos en un momento, pensar en esto. Hermanos, porque eso no debería de ser entre nosotros. Nos deberíamos de amar realmente. Jesús dice que nos amáramos como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. Dio todo por usted y por mí. ¿Por qué nosotros no podemos ir y pedir perdón? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? Y yo sé que a veces es muy difícil ir a pedir perdón, yo sé. Porque a mí me ha pasado muchas veces, pero le he pedido a Dios siempre que me ayude, porque yo sé que no es fácil. Pero ¿saben una cosa? Vamos a terminar primero aquí, que después vamos allí. Estamos en el 16, ¿verdad? Vamos a ir al 17. ¿Quién lo lee? El 17. Así pues si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Es lo mismo. ¿Qué le está diciendo? Recíbelo. Recíbelo así como me recibes a mí. ¿Saben que Filemón es un discípulo de Pablo? Él era su discípulo. Dice que Pablo le dio el evangelio a él y él llegó a los pies de Cristo porque Pablo se lo dio. Por eso es que Pablo le está hablando así. Pablo dice ahí también, él podría decirle, mira, te lo ordeno, lo tienes que recibir. Pero ¿qué hace Pablo? No, Pablo humildemente le habla y le dice, recíbelo como si me recibieras a mí. Ámalo como me amas a mí. Vamos a ir al 18. Aquí le está diciendo, porque se supone que él se fue y se supone que él también le robó. Según lo que yo investigué, él se fue de su amo y también parece que él también le robó. Entonces Pablo le está diciendo aquí, Pablo le está diciendo que no es importante el dinero, que es más importante el amor entre ellos y el arreglo de esa relación dañada. Es lo más importante, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿o no? Muchas veces se daña una relación entre hermanos por lo mismo. Porque le prestaste algo, porque no te pagó, porque muchas cosas. Pero nosotros, hermanos, ¿saben qué? No es tan importante el dinero. Recordemos que aquí lo más importante es restaurar una relación en Cristo Jesús. Él nos lo enseñó. Él nos dio el ejemplo. Y sabe que Pablo, bueno, ahorita vamos a ir a 5 principios que tengo aquí. Voy a ver si tengo tiempo. Vamos a terminar aquí. El 19. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Dice, voy a empezar de aquí. Si te ha hecho algún daño o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y letra. Yo lo pagaré, aunque podría recordarte que tú me debes tu propia persona. ¿Qué le está diciendo aquí? La vida de él se la debe a Pablo. Él conoció a Jesús por medio de Pablo. Él tiene una vida diferente. Él está diciendo,
No mires el daño que él te hizo, lo que te robó, lo que sea. No, ámalo como yo te amo a ti. Vamos al 20. No importa que lo lean ahí, vamos al 20. ¿Quién lo lee? Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Le dice que le haga ese favor y que lo conforte en Cristo Jesús. Que él pueda tener gozo de que él lo recibió como a un hermano, como él se lo está pidiendo. Vamos al 22. Espero que por la oración se le concederá. Bueno, Pablo le pidió todo esto a Filemón. Sabemos que no era fácil, como dije ahorita. Lo que él hizo no era fácil. Recordemos que, como le dije ahorita, lo que hizo Onésimo era para que, o sea, era la vida. Porque cuando ellos en ese tiempo se iban de su amo o le robaban, mira, era la pena capital, lo mataban. No era fácil que Onésimo volviera allá. Pero Onésimo tenía a Jesús. Onésimo ya no tenía miedo. Y la carta que Pablo escribió a Filemón era tan importante porque él conocía a Filemón. Él sabía que Filemón tenía sentimientos muy bonitos y que ayudaba a las personas allá en la iglesia que tenía en su casa. Y él sabía todo esto porque Pablo recibía datos de ellos. Siempre les estaban hablando lo que estaban haciendo. Pero ¿saben una cosa? A mí lo que me llama la atención aquí es como Pablo es ese mediador. Pero no solamente con Filemón y Onésimo. Pablo había sido mediador también con otros en otras iglesias. Había restaurado relaciones varias veces. No era la primera vez. ¿Sabe que aquí en esta epístola de Filemón yo he sacado 5 principios? El primer principio: una relación rota o fracturada no es una opción, es una obligación entre los cristianos, lo dije ahorita. Es un principio que Dios nos ha dado. No es que usted quiera o no, es que usted tiene la obligación. Si quieres estar en paz con Dios, tienes que estar en paz con tu hermano. Es una obligación. Es uno de los principios que yo encuentro en esta epístola. El segundo principio es la humildad entre los ofendidos y ofensores. Pablo conocía a Filemón y él sabía que él iba a hacer más de lo que le pedía, porque él sabía la humildad que había en Filemón. Y después de que Onésimo tuvo un cambio, también sabía que él era humilde, porque él había estado mucho tiempo con Pablo y ya lo conocía. Y sabía que en él había humildad, que ya no tenía miedo de llegar allá, que esa relación se iba a restaurar. Ya él lo sabía. Tercer principio: un intermediario consagrado a Dios como lo hizo Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un ejemplo como el mismo Cristo, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Pablo? Pablo fue un intercesor en medio de estas dos personas y de muchos más. Hermanos, usted y yo podríamos ser eso, pero no es tan fácil. Tienes que ser alguien consagrado para poder restaurar una relación rota entre tus hermanos, entre un hogar, entre padres con hijos. Hay muchas relaciones dañadas. Entonces, el tercer principio es un intermediario consagrado. El cuarto principio, la relación de la pérdida. Aquí, ¿qué le está diciendo Pablo a Filemón? Que no importa lo que él lo que le robó, que no le dé importancia a eso, porque el dinero o lo que él le robó no es tan importante como la relación de ellos dos en Jesús. De que Onésimo le puede servir a él de muchas maneras, que no mire eso, que lo mire a él como
un hermano en Cristo, como alguien que le puede servir, como alguien que puede estar con él ahorita en una forma muy diferente. Entonces, hermanos, cuando usted y yo tengamos una relación dañada, fracturada, por causa del dinero o por cosas materiales, no veamos eso, olvidémonos de eso. Miremos el amor de Cristo, miremos el restaurarnos los unos con los otros. Es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Y quinto, la reparación del daño. El daño que le hizo Onésimo a Filemón, por medio de Pablo, fue restaurado ese daño. Y también porque el Señor dice, hermanos, cuando usted y yo vamos a perdonar, debemos de acordarnos que el Señor nos perdonó más a usted y a mí. ¿Sí o no? Que lo que pasa entre nosotros no es nada comparado con lo que el Señor te perdonó a ti. Vamos a ver qué dice Mateo 5:23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Aquí hay algo muy importante. Recuerda de que tu hermano tiene algo contra ti. Vamos a leer también el 24. Deja allí tus ofrendas delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciéndonos acá el Señor? Que el Señor no quiere que tú vayas donde Él y le adores, le des ofrenda o hagas lo que sea para el Señor si tú no te reconcilias primero con tu hermano. Eso no es válido. Al Señor eso no. Al Señor lo que más le interesa es el amor entre nosotros y la reconciliación. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a adorar al Señor si primero no te reconcilias con tu hermano? ¿Cómo lo vas a hacer? No, no podemos. Vamos a ver qué dice Mateo 18:15. No peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrá ganado a tu hermano. ¿Qué está diciendo aquí? Repréndelo tú, sola, en amor. Hazlo y ganarás a tu hermano. Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas contrarias, ¿sí o no? No lo hacemos como nos manda el Señor, lo hacemos contrario. Y por eso las cosas no salen bien. Nosotros primero tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría de lo alto para poder ir y hablar con ese hermano. Porque yo sé que a veces lo hacemos tan diferente. Y en vez de restaurar una relación, la acabamos de dañar. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. Dos de Corintios capítulo 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién fue el que nos reconcilió con Dios? Cristo Jesús. A ver, hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién fue el que los buscó? Dios. Dios nos está buscando a nosotros a toda hora. Oigámosle y hagamos su voluntad. Leamos su palabra, porque en ella, como dije ahora, está la excelencia
de las reconciliaciones, de las relaciones que se pueden ser restauradas. Así que, hermanos, acordémonos que nosotros estamos viviendo en tiempos en que todo se está escribiendo. Cualquier cosa, mire, en el libro de la hermana G. D. White, de Cristo en el Santuario, dice: una mirada, un gesto, una mala palabra, todas esas cosas se están escribiendo. Y hay más. Pongamos mucha atención, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Y todavía tenemos al mediador, todavía tenemos al abogado. Muy pronto no lo vamos a tener. Entonces, ¿es tiempo de qué? ¿Es tiempo de qué, hermanos? De hacer la voluntad del Señor. ¿Es tiempo de qué? De amarnos, como se dijo ahorita. Nosotros, si no amamos a nuestro hermano, el Señor no nos ama. No hay ofrenda verdadera para el Señor si tú primero no arreglas tus cosas. Así es que a mí esta epístola de Filemón me llamó mucho la atención y ¿sabe qué? Me ayudó mucho y de verdad que me enseñó mucho, mucho para poder hablar de ella, porque nosotros cometemos muchos errores y yo le pido al Señor que nos ayude, porque sé que no es fácil cuando alguien te hace algo y tú tienes que ir a decirle perdóname. Si tú se lo haces a la persona y la persona, aunque tú se lo hiciste, ella no viene donde te arreglar esa relación después de que tú no quieres. Debemos de hacerlo, debemos de tomar la iniciativa de cualquier forma, con tal es que se restauren estas relaciones ante Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar para que Dios... Y quisiera que cantáramos el himno 241. Se puede pararse de pie. Si fui motivo del dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre el alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde
Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos reuniste en este lugar para así compartir, y esperamos, Señor, que hayamos aprendido lo suficiente como para que nosotros, si tenemos alguna relación que no marcha bien, a través de tu santa palabra, de tu consejo, se la podamos organizar, porque no sabemos qué día vamos a partir de este mundo. Y es conveniente, Señor, que estemos en paz para así también el avance de tu obra. Ahora, al salir de este lugar, bendice a cada persona y permite que tengamos un sueño reparador, y que mañana, al levantarnos, también estemos dispuestos a seguir sirviéndote en lo que tú nos necesites, Señor. Cuídanos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.